Muy buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Nuevamente vamos a tener la reunión por este medio virtual que el Señor nos permite tener. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por tu bendita misericordia que nos permite en este día estudiar nuevamente tu palabra, continuar con este estudio de la vida y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Gracias porque todos estamos siendo verdaderamente bendecidos con estas enseñanzas, Señor amado, porque salieron precisamente de la boca del autor y consumador de la vida, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios eterno. Gracias, Padre. Bendícenos en este día, bendice mi vida para poder impartir esta palabra y esta enseñanza de la mejor manera posible, y enséñame a mí también cada día como lo haces y aún más, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a Mateo capítulo 6 y vamos a leer desde el 5 hasta el 15, hoy es larguito. Dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Un poquito más larguito el de hoy, pero vamos a ver cómo está diagramado y resumido en cierta forma. Vamos a continuar entonces con el tema que empezamos la semana pasada, es el no hacer nuestra justicia, nuestros actos de justicia, nuestros actos rectos. Habíamos visto que hay actos que son rectos y agradables a Dios, pero había dos maneras de hacerlo: la manera correcta y la manera incorrecta. La semana pasada habíamos visto el ejemplo de la limosna o el hacer caridad, y cómo había una forma correcta y una forma incorrecta de hacerlo. Si bien el acto de caridad o el acto de dar limosna es algo agradable a Dios, se puede hacer de una forma incorrecta, y esto llevaba a la pérdida de la recompensa. Y habíamos visto también lo importante de anhelar las recompensas celestiales, ¿no? Hoy nos toca el segundo ejemplo de no hacer nuestra justicia para ser vistos, que es el ejemplo de la oración. Fíjense, vamos a ir al versículo 1, que es cuando empezamos, y vamos a saltar inmediatamente después al versículo 5, para que veamos cómo está hablando de un mismo tema y está todo hilado. Habíamos visto el ejemplo de la limosna, ahora estamos viendo el segundo ejemplo. Veamos el 1, dice, voy a leer el 1 y inmediatamente salto al 5. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendrás recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Nuevamente podemos ver en escena la palabra recompensa, ¿sí?, que también se puede entender como pago o premio, lo que nos lleva a recordar nuevamente que Dios da el pago justo por una obra bien hecha, pero también da el pago justo por una obra mal hecha. Habíamos visto cuál era el pago por hacer las cosas para ser visto: simplemente el hecho de ser visto, el solo hecho de que la gente diga: oh, mirá qué bien, qué buena limosna que da Maico, qué buen acto de caridad que hizo, o qué bien que ora en público. Eso es toda la recompensa que voy a obtener
si lo hago con la intención de ser oído o ser visto. Sin embargo, acá vamos a ver cómo es la instrucción del Señor para la oración. Vamos a aprender un poco más de cómo debemos orar. Muchos creen que uno se puede dirigir a Dios como se le dé la gana, ¿no? Sin embargo, Dios, aún la forma de dirigirnos a Dios tiene su propia forma agradable a Dios. No le voy a llamar su propio protocolo porque Dios no es un Dios de protocolos, pero sí que es un Dios de orden y no le agrada el desorden, para nada le agrada el desorden. Cuando nos acercamos a Dios en desorden, Él no se complace de eso. Él quiere que nos acerque nuestra oración sea como Él la manda, ¿sí? ¿Por qué el Señor Jesús le da esta enseñanza con respecto a la forma incorrecta de orar? Bueno, resulta que los judíos tenían una oración fija para cada evento de la vida. ¿Sí? Con una oración fija me refiero a una oración parecida a lo que hoy conocemos como el Padre Nuestro, que se repite en la iglesia popular argentina. El Padre Nuestro, el recitar la Virgen María, esas oraciones que son siempre la misma, que se repiten una y otra vez. Los judíos tenían, si bien obviamente dirigidas solamente a Dios, a Jehová, pero tenían oraciones fijas, oraciones preestablecidas para cada área, para cada evento de la vida. Cuando iban a trabajar tenían una oración, cuando a la hora de comer tenían otra, que nosotros también tenemos una para la hora de comer, que más o menos siempre decimos lo mismo. Descansar, a la hora de descansar tenían una oración. Cuando se iban a casar tenían una oración. Cuando iban a tener a hacer un negocio tenían una oración. Una cosa, como para dar un ejemplo, a la hora de ir a trabajar, Padre, bendíceme en este día de trabajo y que me salga todo bien. Por ejemplo, una oración corta, pero que siempre más o menos era la misma, ¿no? No era esta oración que dije yo, solo la di como un ejemplo burdo. Y así, y para cada área tenían una oración distinta. La idea en principio era cubrir con la oración a Dios cada aspecto de la vida. O sea, en principio tuvo una buena intención. Pero esto obviamente se terminó prestando a oraciones repetitivas por pura costumbre. Como hacemos tristemente muchas veces cuando estamos apurados por comer, a veces ni nos sentamos a razonar y decimos gracias Señor por los alimentos, bendecí, dale que no tiene, amén. Y hacemos una oración que es más o menos siempre la misma. Y nos olvidamos de que nos estamos dirigiendo a Dios. También, aún la oración a la hora de la comida tiene que tener su importancia. Había un rabí que se llamaba el rabí Eliezer, que dice esto fue fuera de la Biblia, ¿no? Esto es un dato histórico. Cuentan que estaba tan preocupado por este peligro de hacer oraciones repetitivas sin sentido, que tenía la costumbre de componer oraciones nuevas cada día para que fuera siempre algo fresco y sincero a Dios. Esto nos parece algo súper normal, ¿no? Es algo a lo que hoy estamos acostumbrados, pero en aquel tiempo fue algo innovador, ¿sí? Porque ellos ya tenían, recordemos que Jesús les critica a los fariseos que obligaban a la gente a seguir las costumbres de los ancianos, en lugar de seguir la palabra de Dios, a seguir las costumbres de los ancianos. Entonces, al ver esta costumbre, suponían que esto era de parte de Dios, que tenían que hacer esas oraciones fijas. Este Rabí Eliezer empezó a hacer esto, ¿no? A cambiar algunas palabras de las oraciones para que sea algo fresco, para que no sea siempre repetitivo lo mismo. Que es más o menos lo que hoy hacemos cuando oramos con sinceridad, nuestra mente está enfocada en tratar de no repetir siempre exactamente las mismas palabras, ¿no? Y además de esto, los judíos tenían establecida, también por costumbre, no quiere decir que la Biblia, la palabra de Dios les indicaba un horario para orar, pero sí que los judíos tenían 3 horarios específicos para la oración. Uno era a las 9 de la mañana, la otra oración era a las 12 del mediodía y la otra a las 3 de la tarde. Donde quiera que se encontrasen cuando sonaba, si no me equivoco, la trompeta, el shofar, que avisaba que ya era la hora de la oración, donde quiera que se encontraran tenían que detenerse y empezar a orar, ¿sí? Y ya era una costumbre, no era obligatorio, no ibas a ir preso por no hacerlo, como pasa por ejemplo hoy en día los musulmanes también tienen esto, de que a tal hora se puede orar. El problema es que ahí si no lo haces podés ir preso, o hasta algo peor, pero en el mundo, en el pueblo de Israel no era obligatorio, sí capaz que te veían mal después por no hacerlo como lo hacían todos. Así que donde quiera que iban, donde si vos justo estabas trabajando y era la hora de orar, se detenía todo y se ponían unos minutitos a orar. Cuentan que los fariseos buscaban estar casualmente justo en lugares vistosos
para ser admirados por su elocuencia, ¿no? O sea, ellos sabían que, por ejemplo, a las 3 de la tarde iba a sonar, entonces ya, por ejemplo, empezaban el camino desde su casa, 3 menos 10, ya empezaban a caminar a pasito lento hasta la plaza, porque ya sabían que en 10 minutos justo les iba a tocar estar justo en la plaza donde justo lo iban a ver. Esto obviamente era un acto de hipocresía y es lo que el Señor les dice acá. Ellos aman orar en las plazas y en las esquinas y en las sinagogas. Justo ellos trataban, como sabían en qué horario era el horario de la oración pública, el horario de la oración general, justo trataban de estar en un lugar bien vistoso. En algunas versiones dicen una platea, ¿m? En un lugar tipo como un escenario. Este es el reclamo que el Señor le dice, que no hagan como los hipócritas. Acá no les dice, no les está hablando específicamente de los fariseos, pero se entiende. La palabra fariseos hoy en día ha devenido en el significado de hipócrita. Esta costumbre obviamente era lo que el Señor les estaba reprochando, que no imiten de esta gente, que no hagan, que no busquen ser vistos a la hora de la oración. Para cómo la forma de orar de los judíos era de pie, levantadas las manos y con los ojos al cielo. O sea, era bastante vistoso la forma de orar que tenía. Imagínate, justo estabas, no por casualidad porque lo estaban buscando, pero justo en una platea, en un lugar bien vistoso, y elevaban su oración a voz en cuello. Y además de que les gustaba hablar con elocuencia, ¿no? Qué cosa que vamos a ver más adelante. Se decía, les habían metido en la cabeza a la gente que la oración eficaz, la oración que escuchaba a Dios, era la oración que se hacía en el tiempo y en el lugar correcto. O sea, a la hora de la oración y de ser posible en el templo, en la sinagoga, ¿m? Que eran los lugares donde se suponía que Dios estaba más, ¿no? Cuando sabemos que Dios estaba en todo lugar y vemos muchos ejemplos bíblicos en el Antiguo Testamento de gente que oró en cualquier momento, en un momento de necesidad, clamaban al Señor, no se iban hasta la sinagoga sí o sí. También vemos, por ejemplo, cuando vimos el paralítico que sanan, eh, que sana Dios, obviamente por medio de Pedro, por Juan y de Pedro, eh, estaban, dice, yendo a la hora de la oración, estaban yendo al templo a orar, ¿no? O a la sinagoga, no recuerdo bien. O sea, ya era una costumbre general, ir a esa hora a los lugares de oración. Pero bueno, a estos hombres les gustaba justo estar en el lugar más vistoso posible, cosa que nadie los saque de ese evento, de ser vistos. Por eso se acostumbraba a esto. Fíjense lo que dice el versículo 6. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Esto iba en contra de lo que les gustaba hacer a estos hombres, de estar en la calle justo, que no tiene nada de malo orar en público, pero el tema era hacerlo por ser visto. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, o sea que nadie te escuche, que nadie te vea, ora a tu Padre que está en secreto. Ahí está el Señor, está en secreto, contrario a lo que ellos creían que estaba en el lugar más público posible. No, el Señor está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nuevamente la palabra recompensa. Esto también podemos entender como tu Padre que ve en secreto te contestará en público. ¿Sí? No, la oración no es que la oración va a tener una recompensa por orar, sino la contestación va a ser en público. Primero Jesús nos muestra una forma y un lugar incorrecto donde orar. ¿Sí? La forma incorrecta era el ser visto, el hacerlo para ser escuchado por los demás. Y el lugar incorrecto era precisamente el lugar donde lo hagas para que te vean, ¿sí? En la calle. Que como repito, no tiene nada de malo orar en la calle. Puedes encontrarte con una persona a la que le hablas de Dios y te pones a orar en la calle. Siempre y cuando no lo hagas para ser visto, no hay ningún problema. Esa es la forma incorrecta. Pero luego nos muestra el lugar y la manera correcta de hacerlos. El motivo correcto, la manera correcta era no hacerlo precisamente, no orar por los motivos incorrectos. No levantar nuestra oración para que los demás la escuchen. Y esto, si bien en los fariseos era porque a ellos les gustaba ser visto, también hay otras formas de orar en público para ser visto, sin buscar el hecho de que me alaben a mí por cómo estoy orando, sino tal vez buscar influenciar a alguien con las palabras que estoy diciendo. Entonces ya las palabras no se las estoy diciendo a Dios, ya se las estoy diciendo a ese hermano. Como aquel fariseo que decía, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Lo que buscaba era ofender al publicano, porque después dice, ni siquiera soy como este publicano. Y muchas veces corremos este riesgo también, ¿no? De orar sabiendo que algún hermano está pasando por una prueba y como que tirar algún palo en la oración. Eso, hermanos,
Es muy peligroso. Orar así es una forma incorrecta de orar porque el Señor mira la intención de nuestro corazón. Así que debemos ser cuidadosos de no estar orando para influenciar la opinión de los demás o los sentimientos de los demás. Esa es la forma incorrecta de hacerlo. La forma correcta es, dice, en privado. Que te escuche el Señor. Es el único que tiene que escuchar. A menos que estemos en una reunión de oración. Por eso en la reunión de oración, cuando nos podemos juntar, obviamente, eh, siempre insistimos es que la oración es congregacional. Tenemos que orar los unos por los otros. Si queremos pedirle cosas privadas al Señor, se las podemos pedir en privado. Para eso es la oración privada en nuestro aposento, en secreto. Pero cuando estamos en la reunión, podemos decirle a los hermanos, oren por mí por esto, pero a la hora de orar debemos orar por los demás, no por nosotros mismos. Ya tenemos la oración para nosotros mismos en nuestro aposento, donde el Señor la escucha. Entonces esa es la forma correcta. ¿Mm? Y el lugar correcto, como dije, es nuestro aposento. Nuestro lugar de comodidad significa el aposento. El lugar donde está el Señor en lo secreto. Hermanos, no debemos considerar a la oración un deber formal, ¿sí? Sino un acto de humildad al presentarnos delante de Dios. Es un acto de humildad. Es acercarnos al Dios creador, al Dios que hizo todo lo que vemos, el que nos hizo a nosotros, en un acto de humildad. Y ya vamos a ver de qué forma hacerlo más adelante cuando analicemos el Padre Nuestro. Es muy normal, me ha pasado mucho, y justo el otro día hablaba con el pastor de esto, ¿no? Es muy normal escuchar a grandes predicadores contar que se levantan a las 5 de la mañana a orar y recomiendan a otros, obviamente, hacer lo mismo. Hay un pequeño peligro en este tipo de cosas, hay un peligro latente al que debemos estar atentos, ¿sí? Y se los digo por experiencia porque a mí me ha pasado mucho. No hay que imitar la costumbre de otros. Lo que el Señor nos manda es imitar la fe, ¿sí? Nosotros debemos imitar la fe, no las costumbres, no los horarios exactos de los demás. ¿Es bueno levantarnos a las 5 de la mañana a orar? Por supuesto que sí. El Señor Jesús lo hacía y lo dejó como ejemplo. Eso es lo ideal, levantarnos lo más temprano posible, eso sería lo ideal. Pero hay un problema, que justo el otro día le comentaba al pastor con esto. Hay un problema con tomar esto tan literal de levantarse justo antes de que salga el sol. Los horarios que manejamos nosotros no son los mismos horarios que manejaba Jesús. En aquellas tierras, al igual que en algunas zonas de Estados Unidos, por ejemplo, a las 6 de la tarde ya está de noche. Y nosotros a veces son las 9 de la noche y todavía tenemos resplandor del día, y tipo 9:30 ya se está oscureciendo en verano, y en invierno a las 8 recién se oscurece. Pero en estos países a las 6 ya estaba oscuro. Y era lógico que como ya estaba oscuro, no era peligroso andar en la calle, lo más probable es que tipo 7 ya estaban dormidos. Es lógico que se levantaran temprano porque tenían otro sistema, en el cual otro sistema de horarios, otro sistema de costumbres que los llevaban a que obviamente antes del alba muchas veces ya estaban despiertos porque no se podían quedar hasta altas horas de la noche. Ahora, yo les decía mi ejemplo de que me ha pasado esto de querer imitar a predicadores que decían, no, si hay que levantarse a tal horario, a mí me llevó a la frustración, a amargarme y a sentir que estoy haciendo las cosas mal delante de Dios, porque este predicador me decía de que él se levantaba a tal hora y oraba 1 hora seguido. Primero lo intenté, lo hice, me levantaba con sueño, estaba mal, estaba de mal humor porque no estaba bien dormido, y encima mi oración de 1 hora eran repeticiones y repeticiones. Bien, no estaba bien hecho. ¿Por qué? Porque yo estaba imitando la costumbre que un predicador había adquirido durante muchos años. No es que él de golpe empezó a hacerlo, eso se acostumbra, y hay muchos hermanos que lo hacen. Durante muchos años se van levantando temprano, se acostumbran a dormirse temprano para levantarse temprano y ya lo tienen como una costumbre, es algo que se va adquiriendo con el tiempo y es muy saludable que lo hagamos. Ahora, en mi caso, por ejemplo, yo estoy trabajando y a veces cierro mi negocio entre las 10 y 10:30 de la noche. Llego a la casa cerca de entre 10:30 y 11 y hasta que puedo compartir un momento con mi esposa y mis hijos y comemos algo se hacen las 12.
Es complicado levantarme a las 5 de la mañana cuando me acosté a las 12. Nuestro sistema de horario es muy distinto. ¿Sería bueno acostumbrarnos a dormir temprano? Sí, sería bueno, pero no lo veo viable. Entonces no tratemos de imitar la costumbre de los demás. Más bien dice el Señor, el lugar y la forma correcta es en nuestro aposento, en nuestro lugar correcto. No indica un horario exacto el Señor Jesús. Dice en nuestro aposento, en lo secreto. En lo posible que nadie sepa que estamos orando. A lo mejor sí, yo le puedo decir a mi esposa, mantener a los chicos quietos porque quiero orar en silencio. Pero no fuera de la casa nadie tiene por qué saber en qué horario yo oro. Eso no es importante para nadie más que para mí y para el Señor. Entonces, vamos a evitarnos muchas frustraciones si buscamos imitar la fe, entre ellos, por ejemplo, de los apóstoles, imitar a Cristo, pero no imitar costumbres de otras culturas, de otras personas que viven tal vez en predicadores que viven en otros países, porque nos va a llevar a la frustración. Dios no es un Dios de formulismos, hermanos. No es un Dios de ritualismo que tenés que hacer las cosas de cierta forma y en tal horario para que sea correcto. Esto es precisamente lo que el Señor Jesús les critica a los fariseos, a los hipócritas, le llama. En el Antiguo Testamento vemos que el Señor trató de muchas formas distintas con muchas personas distintas. No hay nadie con quien haya tratado igual que con el otro. Eliseo le deja su ministerio, Elías le deja su ministerio a Eliseo, y Dios trató tremendamente de forma distinta con Eliseo que con Elías, ¿sí? Entonces no podemos pretender que Dios haga lo mismo con nosotros que hizo con otros, porque si no seríamos clones, seríamos robots. No lo somos. El Señor tiene una historia personal para cada uno de nosotros. Debemos buscar dedicarle el mejor tiempo y el mayor tiempo posible al Señor dentro de nuestras posibilidades, dentro de las posibilidades de nuestra familia, dentro de las posibilidades de nuestro trabajo. Amén. Lo importante de las palabras de Jesús es orar sinceramente y en privado. Veamos versículo 7 lo que dice. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. El segundo peligro, el primer peligro lo acabamos de ver, el segundo peligro del que nos advierte Jesús es el de alargar nuestras oraciones innecesariamente. ¿Sí? El primer peligro era orar de forma incorrecta. Ahora, a la hora de orar de forma correcta, también hay otro peligro, que es alargar nuestras oraciones de forma innecesaria. ¿Cómo? Bien, ya sea en público, como hacían los fariseos, que les encantaba hacer, del Señor Jesús les reclama más adelante, en otro capítulo, les dice que les gusta ir a las casas de las viudas y hacer largas oraciones para ser vistos por los demás, nada más, ¿no? Y además porque obtenían una ofrenda, una cosa así. Esta era obviamente un motivo erróneo, obviamente lo hacían por otro motivo, pero alargaban las oraciones con esta excusa. Podemos alargar nuestras oraciones para que se vea lo elocuente que somos, la verborragia que tenemos, como también podemos cometer el error de alargar nuestras oraciones en privado, ¿sí? Para cumplir con un tiempo determinado. Esto también es un gravísimo error, que yo mismo lo he hecho. Como a mí me dijeron que yo tenía que orar por lo menos una hora seguida, llegaba un punto que ya mi cerebro se bloqueaba, así que volvía a repetir las mismas cosas, o me quedaba repitiendo palabras que simplemente no llegaban a ningún lado. Pero pone como ejemplo, fíjense, dice, no, versículo 8, versículo 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Pone como ejemplo de esta práctica de repetir palabras innecesariamente a los gentiles. Se refiere a la gente del mundo, a los inconversos, a los paganos. Eso significaba gentiles, a los paganos. No hagas como los que tienen religiones en el mundo. Esto de repetir palabras o frases, ¿sí? ¿Saben a qué se refiere? Hay una práctica que se llama la autohipnosis. La autohipnosis se hace por medio de, por ejemplo, la repetición de una palabra, ¿sí? O una frase. Por ejemplo, en el budismo, en el yoga, en varias cosas he visto que hacen esto de meditar y sentarse y repetir una palabra, por ejemplo, o una frase. Yo estoy en paz. Yo estoy en paz.
yo estoy en paz, yo estoy en paz. Y así 1 hora, repitiendo y repitiendo, buscando esa paz interior. Eso, hermano, se llama autohipnosis. Repetir tantas veces hace que el cerebro se canse y entre como en un estado de éxtasis, lo que te hace sentir como que estás en una nebulosa de tranquilidad, como que estás en una nube. Eso es un efecto engañoso que le podemos hacer, nos podemos causar a nosotros mismos, a nuestro cerebro. Se llama autohipnosis. Esto pasaba, obviamente, y pasa actualmente en muchas religiones del mundo, no solamente en lo que veíamos, como les decía, el budismo, en el yoga, por ejemplo, los ejercicios de yoga, hay que diferenciar, ¿no? Los ejercicios de yoga son una cosa, los ejercicios son sanos, porque son ejercicios corporales, pero a estos se les suman meditaciones, que se llaman meditaciones trascendentales o algo así, y se piensa en una sola cosa durante horas y horas, y esto es simplemente engañar al cerebro. Para que lo entiendan, vamos a verlo también en algo que se hace dentro de las iglesias cristianas evangélicas. No sé si han notado, gracias al Señor, porque bueno, hemos aprendido nosotros en esta congregación de que hay un tiempo para la adoración, para la alabanza, pero no puede superar el tiempo de la palabra, eso lo sabemos bien. Pero en muchas congregaciones el tiempo de la alabanza supera con creces el tiempo del estudio de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que se repiten durante minutos y minutos y a veces llegan hasta horas o a 1 hora repitiendo las mismas alabanzas. No sé si han escuchado esa canción que repite, que la hemos cantado, pero la hemos cantado 1 o 2 veces y ya está. Pero hay congregaciones donde se canta esa canción que dice Santo, 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 Santo. Y se ve que se alaban y levantan las manos. Santo, 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 Santo. Hermanos, eso se llama autohipnosis. El Señor ya sabe que es santo. No necesita escucharlo de nuestra boca tantas veces. Se mal toma un ejemplo bíblico de los ángeles que dicen santo, santo, santo es el Señor. Pero son los ángeles que están en la presencia del Señor, que lo están viendo cara a cara y ven su santidad. Esto que se hace, o se repite, o se dicen muchas, ¿cómo se dice? Muchas alabanzas, es glorioso, bendito, salvador, eterno, glorioso, majestuoso. Son solamente palabras y palabras que nos autohipnotizan, nos dan una falsa sensación de presencia de Dios. Se dice, ¿qué presencia del Señor que hay en este lugar? En realidad lo que pasa es que el cerebro se cansó tanto que queda como en un éxtasis. Y sentimos ese alivio en el cuerpo, lo digo porque yo lo he experimentado, vengo de una iglesia pentecostal, y sentimos esa falsa presencia, ese alivio dentro del corazón, cuando en realidad lo que el Señor nos manda es obedecer su palabra. A eso nos manda el Señor. Pero esa sensación ya nos hace sentir que estamos bien con Dios. Otro ejemplo, por ejemplo, que lo viví de joven, en los congresos de jóvenes, es que se cantaban alabanzas saltando y corriendo y dando gritos de júbilo. Eso cansa el cuerpo y luego de tanto cansancio del cuerpo y tanta alegría, como en un partido de fútbol, el cuerpo se siente extasiado y sentís, wow, qué gloriosa es la presencia del Señor. Y lo cierto es que simplemente es el mismo efecto que si hubiese salido a correr, ¿sí? Y si te gusta salir a correr y salís a correr con música, cuando volves estás relajado, estás en paz, porque tu cuerpo generó esa adrenalina, ese éxtasis que ahora te hace sentir en paz. No se llama presencia de Dios, se llama simplemente éxtasis, adrenalina. 2 ejemplos bíblicos les doy de esto para que vean que yo no estoy exagerando ni inventándome nada. El primero son los profetas de Baal que estaban junto a Eliseo. ¿Sí? Dice que clamaron durante horas, no sé si dice, creo que dice mediodía, no lo busqué, me estoy acordando en este momento. Creo que lo hicieron durante mediodía, clamando a Baal, diciendo, contéstanos Baal, contéstanos. Y dice que se cortaban y repetían, contéstanos Baal, contéstanos. Hasta el punto que sus cuerpos se rindieron y cayeron rendidos al piso. Porque se estaban autohipnotizando y mientras tanto Eliseo se burlaba y decía, clamen más fuerte que capaz que está durmiendo o capaz que está en el baño, Baal. Se les reía porque veía qué payasada están haciendo. Y otros que hicieron esto también en la Biblia, en el Nuevo Testamento, fue cuando Pablo y Silas van a predicar
creo que es en Éfeso, creo que sí, creo que en Éfeso, porque empiezan a clamar, dice, durante 2 horas clamando, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios, grande, 2 horas clamando lo mismo. ¿Qué estaban haciendo? Supuestamente estaban en una reunión de adoración a Diana de los Efesios, o Artemisa también se le llamaba. Esto, lo que estaban haciendo era un efecto de autohipnosis, estaban como hipnotizando su cuerpo y esa sensación del cuerpo te hace creer, esa repetición, esa vana repetición, a eso se refiere el Señor Jesús, son vanas repeticiones y creen que van a ser escuchadas por su palabrería, dice el Señor Jesús. Esto también es un peligro en nosotros a la hora de orar en privado. Fíjense, vamos a ir rápidamente a Eclesiastés, capítulo 5, un pasaje que a no mucha gente le gusta, pero es necesario entenderlo. Dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 1, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Eso es lo que son estas alabanzas largas de hora que no llevan a nada. Sacrificio de necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Fíjense lo que dice, totalmente opuesto a esta creencia de que tenemos que orar durante horas para ser escuchados por Dios. Sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. De la multitud de las palabras viene la voz del necio. Y con esto no estoy diciendo que hagan oraciones cortitas, así nomás el Señor. No, lo que estoy diciendo es que lo que dice acá el escritor de Eclesiastés, si no me equivoco, es Salomón. Lo que está diciendo es, guarda, dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a decir palabras así rápido. Señor, bendecinos, ayúdanos en este día en el nombre de Jesús. No, pará. Pensá lo que estás diciendo. A lo mejor parece que sos medio lento, orando despacito, pensando cada frase que vas a decir, pero eso es mejor. Eso es mejor. Hay muchos hermanos que hemos visto, hermanos de verdad en el Evangelio, que oran y tienen y les fluye ese espíritu de oración y oran por un hermano, por el otro, y no se les acaba. ¿Por qué? Porque estos hermanos están acostumbrados a orar seguido, ¿sí? Es algo que se va desarrollando la oración. Los mismos discípulos del Señor Jesús le decían al Señor, enséñanos a orar. Es algo que se aprende, hermanos. ¿Queremos orar 1 hora? ¿Queremos orar 5 horas al día? Se puede, pero se desarrolla con el tiempo, con el ejercicio, con el esfuerzo, con los años de oración y de lectura de la palabra. No pretendamos pasar de no orar a orar 1 hora porque nos vamos a frustrar. No pretendamos levantarnos todos los días a las 10 de la mañana y de golpe decir, a partir de mañana todos en la casa nos levantamos a las 5, lo único que vamos a lograr es que nuestra familia nos odie, porque no es así, no se hace de prepo y de golpe, se ejercita, se aprende de a poco. La repetición de una oración consciente, ¿sí? O sea, sabiendo lo que estamos diciendo, en sí mismo no tiene nada de malo. Repetir una oración, ¿sí? Pero si somos conscientes de lo que estamos diciendo, no tiene nada de malo. Porque Jesús mismo oró 3 veces en Getsemaní, dice la palabra de Dios que le decía, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Eso es lo que decía el Señor Jesús. 3 veces hizo la misma oración. Eso no fue una vana repetición, porque después de la tercera vez ya entendió que la voluntad de Dios era que Él padeciera el Calvario. El mismo apóstol Pablo dice que 3 veces le pidió al Señor que le quitara un aguijón de su carne, o sea, una enfermedad. Pero luego de eso, tanto Jesús como Pablo, luego de la tercera oración, entendieron que era la voluntad de Dios no librarlos de esa prueba. Hermanos, ¿cuántas veces hemos orado a Dios y sigue sin respondernos en algún tema? ¿No será que ya nos respondió con un no y seguimos insistiendo? ¿No será que estamos cayendo en esas vanas repeticiones? 3 veces oró Pablo, 3 veces oró Jesús, y a la tercera vez entendieron. Dice Pablo que dice, Dios me dijo
Que te alcance con el hecho de que sos salvo. Eso significa bástate mi gracia. Que te alcance con el hecho de que no te vas al infierno. Da gracias de que sos salvo. Porque no te voy a dar esto. No te voy a sacar esta enfermedad. Porque vos te ensoberbeces. A vos, las cosas que yo te he mostrado, le dice Dios a Pablo, las cosas que yo te he mostrado te van a hacer que te vuelvas soberbio. Porque son cosas muy grandiosas las que Dios le mostró a Pablo. Dice Pablo, para que la grandeza de la revelación no me enaltezca, me fue dado este aguijón en la carne. Pablo entendía que al Dios darle más sabiduría, darle conocimiento de cosas futuras que iban a pasar, básicamente lo que le mostró el Señor a Juan en Apocalipsis también se lo mostró a Pablo, nada más que Pablo no escribió sobre esto porque se ve que Dios le dijo que no lo haga. Y Pablo no andaba predicando esto, pero este privilegio que tuvo Pablo de esa presencia tan íntima con Dios, lo podía llevar a la soberbia. Y Dios mismo le dice, no te voy a sanar de esto. Este aguijón en tu carne, esta enfermedad, es para que recuerdes. Es para que recuerdes de que yo te revelé eso y que no te tenés que volver soberbio. Entonces, ¿no será, hermanos, que a lo mejor estamos orando de más al vicio? ¿No será que estamos insistiendo en un tema que el Señor ya nos dijo que no? Analicemos en nuestra vida si esto puede llegar o no a ser así. Versículo 8 de Mateo 6 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Este versículo, hermanos, es tremendo. ¿Por qué las repeticiones innecesarias son en vano? Porque Dios ya sabe lo que necesitamos. Y si no nos dio lo que le estamos pidiendo, solamente hay dos posibilidades del por qué no lo hizo. Una, no es el tiempo, u otra, no quiere, no está en su voluntad. Yo puedo insistir, Señor, yo necesito un auto, yo tengo mis hijos, tengo mi esposa, yo quiero el auto, yo lo necesito, vos sabés que lo necesito, pero a lo mejor Dios sabe que con un auto las cosas me van a ir mal. A lo mejor Dios sabe que con un auto tal vez voy a tener un accidente, a lo mejor Dios sabe que con un auto no lo voy a terminar usando para los propósitos que lo digo y me termina siendo perjudicando, que con un auto el mantenerlo me termina siendo más perjudicial para mi economía. Yo no sé el por qué yo no tengo un auto como otros tienen. Lo que sí sé es que si el Señor quisiera que yo lo tuviera, yo ya lo tendría. Si el Señor quisiera que yo tuviera las cosas que yo quiero, yo ya las tendría. Porque Él ya sabe de qué cosas tengo necesidad y de qué cosas no. Jesús mismo oró así: Padre, yo sé que siempre me escuchas. ¿Sí? El Señor Jesús oró así, en un momento él ora: Padre, yo sé que siempre me escuchas. ¿Sabemos, hermanos, que Él nos escucha? Porque si sabemos, entonces tenemos que empezar a analizar qué tipo de oración estamos usando. ¿Qué tipo de oración le agrada a Dios? ¿Por qué el Señor se pone a enseñar sobre la oración? Porque hay un tipo de oración que a Dios le agrada y un tipo de oración que a Dios no le complace para nada. Podemos pedir a Dios trabajo, ¿sí? Pero también podemos darle gracias a Dios por el trabajo que ya nos tiene preparado, solo que aún no es el tiempo correcto para encontrarlo. Qué diferencia, ¿no? Somos rápidos para decir, Señor, me falta esto. Pero cuando le decimos, gracias, Señor, a mí en este momento me está haciendo falta una heladera. Gracias, Señor, por la heladera que yo sé que ya está preparada. No sé quién me la va a traer, no sé a quién se la voy a poder comprar, no sé cuándo, pero yo sé que esa heladera ya está preparada para mí. Qué diferencia a estar llorándole la carta, Señor, vos sabés que necesito una heladera, por favor, ayúdame. Qué diferencia de oración. Señor, decía Jesús, Padre, yo sé que siempre me escuchas. El Señor sabe, versículo 8 decía, el 8, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. O sea, a ver si entendemos, decimos que no le tenemos que pedir nada a Dios. Podemos pedirle a Dios, pero ¿sabes qué? De todos modos Dios ya lo sabe. De todos modos Dios ya lo sabe. En vez de una petición, puede ser un: Señor, vos ya sabes que anhelo esto, lo dejo en tus manos. Esa oración complace al Señor, porque estamos confiando en el absoluto control de Dios.
Podemos pedir a Dios que nos sane de problemas estomacales o problemas de tensión. ¿Mm? O mejor podemos pedirle más dominio propio sobre la comida. Porque muchos de nuestros problemas de salud son por culpa de que comemos mal. Y lo sabemos bien. Y vamos al médico y el médico nos dice, tenés que hacer una dieta de esto y esto y esto. O sea, todo se habría ahorrado si supiéramos comer bien. Si no fuéramos tan brutos con la sal que le ponemos. Si no fuéramos tan brutos comiendo. Yo mismo a veces no me doy cuenta y como y le vivo pidiendo, Señor, dame más control sobre esta área. ¿Por qué no me doy cuenta? Como bruto porque la comida está en la mesa. Y después me estoy quejando del dolor de estómago. ¿Qué le voy a pedir a Dios que me sane el dolor de estómago si es culpa mía? Si yo comí como un bruto. Eso también es una oración sabia al Señor. Podemos pedirle que nos sane del dolor de espalda, por ejemplo, a mí que me duele mucho la espalda. O mejor, puedo pedirle perdón por los años que no cuidé mi espalda. Esa es una oración que le agrada más a Dios. Cada vez que me duele, yo tengo 34 años y tengo a veces unos dolores de ciático horrible. ¿Por qué? Porque el maquito se hacía el pícaro cuando le decían usar faja y yo decía no, me da calor la faja. Y ahora con 34 años tengo que estar teniendo cuidado con cómo me apoyo, en qué cosas levanto, qué pesos levanto, porque cuando cada tanto me ataca de vuelta el dolor de ciático. ¿Qué le voy a decir yo a Dios? ¿Por qué me pusiste esta prueba? Si fui yo el culpable. Si me lo dijeron un montón de gente, usa faja, usa faja, usa faja, y yo pícaro no la usé. Mejor mi oración debería ser, perdóname, Señor. Todos los que me decían, vos me mandaste gente que me advirtiera, y yo fui necio, fui bruto con mi cuerpo, no cuidé el templo del Espíritu Santo. Él ya conoce nuestras necesidades, nuestras dolencias, nuestros anhelos. Tal vez está esperando otro tipo de oración de nuestra parte, hermanos. Una oración más honesta. ¿Sí? Dios se agrada de eso, de una oración más honesta. Y ahora el Señor Jesús pasa a darnos un ejemplo perfecto de cómo debe ser esta oración honesta. Versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así. Vosotros pues oraréis así. Y empieza el conocidísimo Padre Nuestro, que yo creo que hasta cualquiera que no ha pisado una iglesia en su vida, ni cristiana ni católica, sabe el Padre Nuestro. ¿Sí? Y pensaba yo, ¿no? Digo, qué irónico, qué locura, Señor, cómo es la mentalidad del ser humano y cómo el enemigo ha trastornado la palabra, no la palabra de Dios, la palabra de Dios es la misma, ha trastornado la mente de la gente, que en esta enseñanza que estamos hablando de no hacer vanas repeticiones, está la oración más repetida por el mundo cristiano, el Padre Nuestro. No creo que exista una oración más repetida que esa. No sé si hay una oración más repetida que esa. El Padre Nuestro es la oración que se conoce todo mundo. Hasta el más ateo conoce el Padre Nuestro. Justo en el pasaje que el Señor está orando a que no hagamos vanas repeticiones. Es una locura. El Padre Nuestro es una oración muy sencilla y corta, pero que nos da, ¿saben qué es el Padre Nuestro? Es el patrón correcto para aprender a dirigirnos a Dios. ¿Sí? No es una oración que tenemos que repetir el Padre Nuestro. Es el patrón, es el molde de la oración de la que Dios se agrada. ¿Queremos que Dios nos escuche? Prestemos atención al Padre Nuestro. Fíjense cómo empieza, dice, Padre. La primera palabra que usa es Padre. Esto nos indica que somos hijos de Dios y que Él nos ama como tales. ¿Sí? No nos estamos dirigiendo a cualquier persona, nos estamos dirigiendo a aquel que nos amó, a aquel que mandó a su Hijo a morir por nosotros, ¿sí? A aquel que se entregó por nosotros. Padre. Es un clamor de amor hacia alguien que nos ama. Por lo tanto, de entrada, no puede ser nuestra oración hacia el Señor con enojo. Es con amor, de entrada. Padre. Luego dice, nuestro. Padre nuestro. ¿Qué significa nuestro? Cuando hablamos de nuestro, estamos hablando de nosotros, de que no soy el único. ¿Sí? Hay otros hermanos, no somos el centro del universo. Por lo general las oraciones empiezan con, Señor te pido, Señor ayúdame. Y acá el Señor nos da el ejemplo, Padre nuestro. O sea, antes de orar por vos, ora por los demás. Porque no sos Michael la última Coca-Cola del desierto. Empezá pensando en que sos parte del cuerpo de Cristo.
sos parte de un todo que es la iglesia de Cristo. De entrada la oración ya nos dice estas dos cosas: el amor hacia Dios en nuestra oración y el tener en cuenta a los hermanos. Padre nuestro, dice que estás en los cielos. Con esta frase reconocemos a Dios como la autoridad máxima. Si Él está en los cielos, como decía Eclesiastés recién que leíamos, Él está en el cielo y nosotros en la tierra. Por lo tanto, Él es la autoridad máxima. Y la última palabra la va a tener Él, no yo con mi oración. No es que leía en uno de los comentarios bíblicos que decía, a veces creemos que aporreando la puerta del cielo Dios nos va a contestar, ¿sí? Como con muchas oraciones, muchas horas, mucho tiempo, entonces vamos a manipular la voluntad de Dios. No, no, no. Padre nuestro, que estás en los cielos, o sea que tu autoridad es suprema por encima de la mía y que tenés la última palabra. Santificado sea tu nombre. Santificado. ¿Qué significa esto, hermanos? Esta frase es un ejemplo de cómo debemos evitar el abuso de confianza. Por más que sea nuestro Padre, su nombre es santo por encima de todas las cosas. El hermano Oscar, que nos visitó el día sábado, daba este ejemplo de una iglesia, no sé dónde, donde trataban a el Señor Jesús, a Jesús lo trataban de, no me acuerdo cómo era, el pibe, el chabón, una cosa así, acércate al, no me acuerdo cómo que decía el hermano, acércate al fierita, una cosa así. Y decía, Dios mío, qué falta de respeto. No nos podemos dirigir a Dios como che. No nos podemos dirigir a Dios como viejo, porque su nombre es santo. Ahí sí vemos el ejemplo de los ángeles diciendo, santo, santo, santo es el Señor. O sea, significa tan apartado, santo es apartado, apartado del mal, tan apartado que vos no podés tratarlo de che, vos no podés tratarlo de viejo. Los judíos, como la misma palabra del Señor dice que no tomemos el nombre del Señor en vano, tenían tanto temor, fíjense lo que es la diferencia cultural, ¿no? Tenían tanto temor de usar el nombre del Señor en vano que empezaron a dejar de usar el nombre Yahvé, o el nombre como se diga, nosotros decimos Jehová, Yahvé, Yahweh, hay varias formas que se dice que se decía, y lo cambiaron por lo que hoy le llamamos Señor, que significa el dueño, el amo. En el Antiguo Testamento se le llamaba Adonai y en el Nuevo Testamento es la palabra Kurios, que significa Señor, Señor. Fíjense el temor que tenían. Tenían tanto miedo de nombrar el nombre de Dios en vano que lo reemplazaron por Señor. Y al punto que hoy le llamamos el Señor Jesús. ¿Sí? El Señor sabe. Porque nos quedó esa costumbre precisamente de ellos, de no llamar a Dios por su nombre, para no usar su nombre en vano. Entonces su nombre es santo, hermano, mucho cuidado con cómo nos dirigimos al Señor. Continúa diciendo, venga tu reino. Aquí vemos otro ejemplo de este molde perfecto que es la oración. ¿Qué es lo primero que sale de nuestra boca? Pidiéndole al Señor. ¿Qué es lo primero que le pedimos al Señor? Le pedimos perdón, está bien pedirle perdón. Le damos gracias, ¿sí? Sin duda, es bueno. Ahora, lo primero, fíjense, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Empieza diciendo a quién se dirige. Santificado sea tu nombre, o sea, respeto máximo hacia tu nombre. Y esta es la primera exclamación de deseo delante de Dios. Venga tu reino. El primero y más grande anhelo en nuestro corazón y en nuestras oraciones debe ser la venida del Señor. Cuando nosotros anhelamos más terminar nuestra casa que la venida del Señor, estamos en problemas. Cuando aquellos que no están casados anhelan más el poder experimentar, estar casados, el encontrar el amor de su vida, si ese anhelo es más grande que la venida del Señor, estamos en problemas. No puede haber anhelo más grande porque dice la misma palabra de Dios que el Espíritu Santo y la Iglesia dicen amén, sí, ven Señor. Es un clamor en nuestro corazón. Entonces cuando nos desesperamos y nos sucede una situación horrible y no entendemos por qué,
lo primero que tiene que venir a nuestro corazón es: un día voy a estar en tu reino y esto se va a acabar. Esto, cuando vemos noticias horribles, toda esta farsa que está pasando en el mundo, todo este engaño, tanta muerte, tanta destrucción, el clamor nuestro no tiene que ser: ay, un día van a arder en el infierno. No, no, no. Nuestro clamor tiene que ser: Señor, que venga tu reino. Señor, anhelamos tu venida para que traigas tu justicia. Ese es el más grande deseo. Aun cuando a veces a veces nos da bronca con mi mujer cuando vemos que en otros países viven también, y acá en Argentina a veces tenemos que estar peleando meses para poder comprar un mueble, y decimos: ¡qué bronca! Pero sin embargo, un día vamos a estar delante del Señor. Todas estas injusticias van a ser saciadas. Dice la palabra del Señor que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. ¿Cuándo? En la venida del Señor. No antes, hermano. No vamos a ser saciados en esta tierra. Al menos no de cosas materiales, sí de lo espiritual. Pero de las cosas materiales no vamos a ser saciados en esta tierra. Todo va a ser pleno cuando venga el Señor. Entonces nuestro más grande anhelo tiene que ser esto: venga tu reino. Antes que le pidamos nada al Señor, antes que oremos pidiendo perdón, antes que oremos dando gracias, antes que oremos nada, Señor, vení ya. Venga tu reino. Continúa diciendo: hágase tu voluntad. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esto significa una total sujeción a la soberanía de Dios. Hágase tu voluntad y no la mía, es lo que clamó el Señor Jesús cuando estaba en Getsemaní. Le dice: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuándo oramos así, hermano? Cuando estamos en necesidad o cuando estamos anhelando: Señor, ayúdame con esto, ¿se nos ocurre alguna vez decir: pero no se haga como yo quiero, que se haga lo que vos querés? Si no querés sanarme, no me sanes. Si no querés darme este trabajo, no me lo des. Seguiré esperando el trabajo que tengas preparado. No, nuestro anhelo es que sea ya como nosotros lo queremos y cuando nosotros lo queremos. Hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra, que se haga en mi vida esa voluntad. Eso es entender la plena soberanía del Señor. Continúa el versículo 11, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan es una forma de incluir las necesidades básicas: el techo, el abrigo y el alimento. Y esa es toda la petición material que podríamos hacer delante del Señor. Y aún así el Señor sabe que tenemos necesidad de eso. Pero si queremos pedir algo, dice el Señor Jesús, digámosle: Señor, el pan nuestro de cada día, que no me falte lo necesario. Lo único que te pido, Señor, es que no me falte lo necesario. Que sé bien que no me va a faltar. Gracias, Señor. No me va a faltar lo necesario. Solo te pido eso, Señor. Ayúdame a vivir, a ser feliz con sustento y abrigo, como dice tu palabra. Esa es la petición material que nos da el Señor Jesús para que hagamos. Luego, fíjense, vamos a leer el versículo 12, pero por algún motivo, no sé si de traducción o que realmente era así, está dividido y continúa en el versículo 14 y 15. Fíjense, dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el versículo 14, el Señor vuelve, cuando termina la oración del Padre Nuestro, vuelve a aclarar: porque si no perdonáis a los hombres, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Dios os perdonará vuestras ofensas. ¿Sí? Estas dos cosas, el perdonar y ser perdonados, están ligadas por Dios mismo. Y no existe forma de separarlas. Si queremos el perdón de Dios, es indispensable que primeramente perdonemos a los que pecaron contra nosotros. Esto está ligado. Y perdonan nuestras deudas, como también nosotros. O sea, de la misma manera que yo perdoné a mi coso, así perdóname mis pecados, Señor. Es muy distinto a decirle: perdóname por mis errores simplemente. No. Así como yo perdono, perdóname. Esto nos condiciona muchísimo más.
esta oración está mucho más condicionada. Porque es fácil pedir perdón a Dios y no ir a pedir perdón a quien ofendimos, o no perdonar al que nos ofendió. Pero acá está condicionado de entrada. Y perdona nuestras deudas, como yo perdono, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fíjense que usa la palabra deuda, perdónanos nuestras deudas, dice. ¿Por qué usa la palabra deuda? Porque el pecado es una deuda moral. ¿Sí? Cuando no, la palabra pecado significa caer al lado de, ¿sí? También significa pisar mal, pisar en falso, tropezar, o también significa errar al blanco. A veces la palabra pecado nos suena a algo grave, pero solamente no haber actuado como debimos actuar ya es haber pisado en falso, ya es haberle errado al blanco, es tropezar. Sobre todo me gusta la definición de errarle al blanco. ¿Sí? Cuando vemos a un arquero que le tira exactamente en el blanco, así es como teníamos que hacer las cosas. Cuando la hicimos de otra forma, es pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra del Señor. Entonces, no solamente hacer cosas malas es pecado, sino no hacer lo bueno sabiendo hacerlo, también es pecado. No obrar de la manera justa es una deuda para con Dios. ¿Sí? Es una deuda moral. Pudimos hacerlo mejor y nos quedamos con eso mejor y no lo hicimos. Pudimos ayudar y no quisimos ayudar. Es una deuda, es un pecado. El pecado es una deuda moral contra Dios. Pero ¿saben una cosa, hermanos? A la vez, las deudas son un pecado. ¿Sí? Las deudas, el estar teniendo deudas, el estar sacando un préstamo de acá, eso es errarle al blanco. Porque demuestra una falta de orden en nuestra administración económica. Esto es un error, esto es un pisar en falso, un pecado. No estoy diciendo que es un pecado que uno dice, bueno, como la fornicación o como matar. No, es simplemente errarle. Si uno está atosigado de deudas, uno debe empezar a plantearse, che, ¿qué estoy haciendo mal? Estoy pisando en falso, porque Dios me dice que las deudas son pecado. Si Dios usa la palabra deuda como pecado, entonces las deudas son un pecado. El estar debiendo no es la voluntad de Dios. No me viene a la memoria en este momento, me olvidé anotarlo, pero hay un pasaje claro donde dice claramente, no debáis nada a nadie. Al que respeto, respeto, y al que dinero, dinero, algo así dice. O sea, no debas, no te hagas deudor de nadie, no salgas de fiador por nadie. Ya de entrada, cuando estamos en esto de préstamo y salirme de garantía para esto, que voy a sacar un préstamo, discúlpeme, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Dice, con sustento y abrigo, estate conforme. No estés buscando salir todo el tiempo de tu pobreza metiéndote en más deudas, porque el mismo Señor llama a las deudas pecado, y el pecado es una deuda moral. Ojo, no quiero asustar a nadie, no le vayan a decir, estamos en pecado porque a lo mejor ya sacamos un préstamo. Yo les cuento mi experiencia personal. Doy gracias al Señor por mi esposa porque entendió lo mismo que yo, pero en el día que nos casamos dijimos, entendiendo esto, escuchando esta palabra del Señor, dijimos, esto significa que Dios no quiere que tengamos deuda. Así que todo lo que es tarjeta de crédito, todo lo que es préstamo, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Porque si Dios tiene algo contra las deudas, ¿sí? Significa que a Dios no le agrada. Significa que no es la voluntad de Dios, significa que es un pecado. Así que mejor no nos metamos en ninguna tarjeta. Solo les puedo decir que hasta el día de hoy nunca nos faltó nada. Y la forma en la que Dios ha provisto ha sido maravillosa. Y jamás tuvimos que meternos en deudas. Jamás tuvimos que sacar prestado. Y no lo digo para vanagloriarlo, Dios nos libre. Lo digo para la gloria del Señor. No ha sido por mí porque yo soy súper fiel. No, ha sido porque Dios fue fiel a su palabra. Dios fue fiel a su palabra. Versículo 13. Volvemos ahora un poquito para atrás. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
Este versículo puede que tenga un problema de traducción, ya que en Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 15, se nos dice claramente que Dios no tienta a nadie. Acá dice, no nos metas en tentación. Hay dos posibilidades. Una es que esto tenga un problema de traducción, porque hay otra traducción, otra versión dice, no nos dejes caer en la tentación, que esto tiene mucho más sentido, sino que líbranos del mal. Esto significa, no es que no seamos tentados, porque obviamente en la vida vamos a ser escritos, vamos a ser tentados. El mismo Señor nos dijo, día a día vamos a ser tentados, y tristemente vamos a caer en muchos pecados, vamos a caer en muchos errores, no vamos a dejar de ser tentados. Entonces, si el Señor Jesús nos mandara a decirle, Señor, no nos dejes tener tentaciones, iría contra su propia palabra. Obviamente, la traducción más correcta sería esta: no nos dejes caer cuando estemos en medio de una tentación, sostenenos. No nos dejes caer, sino que libranos del mal, libranos del pecado, danos la fortaleza. Esa es una posibilidad de esta traducción. La otra que encontré, que me pareció muy interesante, que también puede que sea esta opción, es que esto haya sido escrito de forma poética, en la forma poética judía. Los judíos consideraban que todo lo que sucede en el universo, aun las cosas malas que nos pasan, eran obra directa de la mano de Dios. Lo vemos en el ejemplo que habíamos visto hace un tiempo de David, cuando un hombre lo empieza a perseguir y a apedrearlo y a escupir, dice, y a gritar insultos. Y David dice, había uno de los siervos de David que le dice, ¿querés que vaya y lo mate a este tipo que te está insultando? Y David dice, déjalo, porque Jehová lo mandó. Y no significa que Dios lo había mandado literalmente a este hombre, sino que en el pensamiento judío es que si algo malo me está pasando es porque Dios lo permitió. Entonces se usaba esta frase de Dios lo hizo, ¿sí? Dios lo permitió, Dios lo hizo. Era una forma poética de pensar de ellos, de que al Dios no impedirlo, lo estaba permitiendo precisamente o lo estaba mandando. Sea como sea, lo que se está pidiendo es fortaleza para enfrentar y vencer al pecado. No que, como dije, no que no seamos tentados, sino que el Señor nos libre cuando estemos en medio de las tentaciones. Y es una costumbre que no solemos tener, pero deberíamos hacerlo también. Orar por las tentaciones que van a venir. Porque a veces no oramos hasta que las tentaciones están encima nuestro. Pero también debemos orar al salir a la calle. Señor, guarda mis ojos. Señor, hoy en el trabajo ayúdame a no pensar incorrectamente. Ayúdame a no estafar ni por casualidad a nadie en mi negocio. Ayúdame si tengo el que tiene un patrón, un jefe en el trabajo. Señor, ayúdame a no faltarle el respeto. Ayúdame a que si me provocan yo no conteste mal, que reaccione de la mejor manera posible, que me resbalen los comentarios burlistas de los demás. Hay que preparar nuestro corazón en oración para las tentaciones venideras. Amén, hermanos. Bueno, y por último, me gustaría aclarar como cierre, simplemente ya que es un estudio bíblico, aclarar un detalle que encontré acá donde dice en el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Luego termina, dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta frase, a partir de cuando dice, porque tuyo es el reino en adelante hasta que termine el versículo 13, esta conclusión dicen los eruditos bíblicos, que es muy probable que no estaba en la Biblia, que es un agregado. ¿Por qué? Porque cuando se encontraron los manuscritos antiguos, se encontraron unos que eran mucho más antiguos y otros que tenían cientos de años más adelante. Siempre en los manuscritos antiguos se confía más en los más antiguos. Y en los más antiguos solamente dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Nada más. Y esta parte que dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos, por todos los siglos, no estaba. Y cuando se encontraron los manuscritos más modernos, ya se encontraba escrito. Así que no se sabe si fue agregado o no. Entonces se optó en algunas Biblias por, no sé qué versión tendrán ustedes, pero en muchas Biblias sale marcado entre corcheas. A mí me sale con unos tildes al costado. Y en otras versiones creo que ni siquiera lo pusieron. En otras versiones directamente ni lo pusieron. Porque, ¿cómo se llama? Como no se sabe si fue verdaderamente esto parte de la oración de Jesús o fue agregado por un erudito después tratando de cerrar la oración,
Entonces, si a usted le sale alguna marquita así, entre corcheas o algo así, es por eso. Es porque no se sabe si exactamente pertenece a la oración de Jesús o fue agregada después. Bueno, quería concluir más que nada como un estudio de esto, pero sin duda que el Señor nos está hablando, a mí me está hablando como ustedes no tienen idea. No crean que yo todo esto, yo ya lo sé, yo ya lo había estudiado. No, estas son cosas que yo las voy estudiando semana a semana y me van sorprendiendo, ¿cómo se dice?, confrontando conmigo mismo. Me terminan sirviendo a mí para todas mis propias palabras, me terminan acusando durante toda la semana porque la palabra del Señor es viva y es eficaz. No, ninguno de nosotros, ni el pastor, ni Guillermo, ni yo, ni ninguno de los pastores invitados, ni los hermanos invitados a predicar, ni Alejandro ahora que también está trayendo la palabra, ninguno somos personas que ya sabemos esto de perfecta manera, de pie a cabeza. Lo vivimos junto con ustedes, hermanos. Lo vivimos día a día con ustedes. Así que el Señor les bendiga. 1 hora 5 minutos, no me odien. Pero sin duda que espero que haya sido de mucha bendición para ustedes como realmente lo ha sido para mí. Y aún más, ¿por qué no? El Señor les bendiga.